Ricardo, hablando de una formación que tú llamas Investiga el Karma o Tendencia, cuadro de DE. Sí. Entiendo que es algo que has desarrollado tú. ¿Qué te llevó a este concepto? Bueno, el cuadro DE, que significa cuadro de doble entrada, Ajá. es el método operativo. Es el método operativo para buscar una tendencia o lo que llaman por ahí karma. Uh-huh. El concepto de tendencia, el concepto de una cosmogonía, pues surgió pues, por un regalo. En un momento determinado recibí un entendimiento de cómo funcionaba la vida, Uh-huh. y decidí, después de presentarlo en el congreso donde nos conocimos, Uh-huh. decidí ponerlo en forma de curso. Vi que llamaba la atención, que podía ser interesante, y también ya llevaba suficientes años aplicándolo aquí en el despacho. Esta es la respuesta a preguntar por qué hay estados de sufrimiento, por qué hay estados repetitivos en la persona. Bueno, pues parece ser que existe una tendencia a que las cosas ocurran de una manera determinada. Y a esto le hemos llamado pues, el curso de investigar las tendencias de cada uno, ¿vale? Y... sí, veo que estás tachando la pregunta. Exacto. No, pero voy a concretar más que es tendencia. Vale. El caso es que decidimos hacer esta formación porque otros terapeutas o incluso a nivel individual podían aprovecharse de esta idea. ¿Vale? Existe una parte operativa y una parte como más de fundamento teórico. La tendencia es aquello que tiende a repetirse dentro y fuera de mí. Sí. Las tendencias internas, que parece ser que hay una parte que es bastante heredable, son aquellas ideas o conceptos, mis formas de reaccionar, que son frecuentes en mí. Sí. Muchas veces estoy tiñendo de mi color, de la forma que yo tengo de pensar, aquellas cosas que están ocurriendo. Sí. ¿Vale? Aquellas cosas que me han dicho, los hechos de la vida, los voy tiñendo de mi perspectiva. Mi perspectiva, mi forma de pensar, de entender las cosas, es una tendencia personal. No, y tendencia es porque no siempre es así. Claro. A lo mejor mi tendencia a pensar de una manera determinada o percibir de una manera determinada, pues no lo sé, eso es un 80%. Porque no, la tendencia lo que intenta es transmitir la idea de que es la mayor probabilidad, no significa siempre, no es tan determinado. Hemos distinguido tendencias internas de externas. Las externas, que son bien curiosas, es que bueno, en mi escenario de trabajo, en mi escenario de vida, los actores con los que me voy encontrando repiten muchas veces el mismo papel, con distintos colores en distintos momentos, pero tienen un hilo común. Y a lo mejor de papeles o tendencias de estos, pues tengo 10 como puedo tener 20. Son formas, circunstancias de mi vida que se repiten. Todo el mundo puede entender eso, que te observas que se repite. Claro. Eso es, a través de personas, pero también a través de situaciones o de determinadas condiciones de vida. De repente te das cuenta de que aun cambiando de escenario, los actores tienden a actuar de una manera similar. Por eso llamamos tendencia. No todo el mundo, no siempre ocurre lo mismo, pero si hago mi resumen, me doy cuenta que en mi balance sí hay una tendencia probabilística. Claro. Eso es la tendencia. Vale. Y entonces, ¿qué sería el karma? El karma yo entiendo que ha sido una manera de explicar lo mismo. Lo que pasa es que hay un conjunto de leyes del karma, como de normas del karma, que son de difícil cumplimiento si las observas bien. El ser es algo fantástico, estamos hablando de una divinidad. La divinidad es multidimensional, así que de entrada pensar que una vida humana en el planeta Tierra es la única forma de experimentar que tiene el ser es muy limitado, tan limitado como la mente que lo explica. Claro. Nuestra mente intenta explicar que la evolución en el planeta, que yo tengo distintas vidas y entre estas vidas lo que ocurre es que heredamos aquellas cosas que no cumplí en mi vida anterior. Esta es una visión pues circunscrita a una cultura determinada en un momento determinado del razonamiento humano, de las posibilidades del razonamiento humano. Ahora sabemos que el ser es muy multidimensional, que puede estar evolucionando en tantos sitios al mismo tiempo, y no en el planeta Tierra, sino que hay infinitas realidades. No olvidemos de que nosotros estamos circunscritos a un universo, pero en realidad estamos pensando en un multiverso, es decir,
No creemos que haya un solo universo y un solo universo denso, sino que pueden haber otras realidades que no son densas y que son menos densas, donde el ser o el ego se sientan menos limitado y donde haya otras experiencias de aprendizaje. Claro, todo esto significa que a lo mejor, si voy a tener más de una vida humana, entre las dos vidas, para entenderlo así muy limitadamente, porque el tiempo tampoco existe en realidad, pero bueno, para entendernos tú y yo, entre las dos vidas a lo mejor, o paralelamente, ha habido un aprendizaje que no necesariamente obliga a que la siguiente vida, si no superé o no llevé a cabo parte de mi programa de vida, tenga que repetirlo. A veces sí y a veces no. El ser manda. Depende de dónde esté evolucionando y de cómo esté evolucionando. Claro, qué es lo que quiera evolucionar. Exacto, es un ser multidimensional. Claro, la ley del karma te dice que vas a repetir, que vas a heredar todo aquello que no fue bien, ¿no? Incluso que te puedes lucrar de un karma positivo también, de aquellas cualidades o cosas que realmente generaste en otra vida. Y bueno, hay una tendencia en eso, pero no es matemático. No es matemático. Tampoco el karma es tan implosivo como pensamos, o tan súper determinado. Los hay que sí. Es indiscutible que uno nace donde nace, no nace en 8 sitios, nace en uno, y es indiscutible que naces con 2 piernas o con una, si las que tengas son las que tienes de origen. Estos karmas sí son determinados, o tendencias, en este caso hablaríamos de tendencias determinantes o determinadas, pero hay una gran parte que son probabilísticas, y no todas son heredadas, así que hay unas cuantas diferencias entre el karma. Luego hay una perspectiva como de ojo por ojo y diente por diente en todo esto, de la ley del talión, de pues pagarás karma porque resulta que en tal vida hiciste no sé qué y ahora te vas a repetir o vas a sufrir las consecuencias. Pero esto de que un ser encarne vidas humanas para que se lo pasen muy mal porque tienen que pagar es como una visión del antiguo Dios castigador. Puede ser que haya que repetir una experiencia, no voy a decir que no, sí puede ser, pero no forzosamente. Eso depende del ser y del pacto de trabajo que tenga en su laboratorio de experimentación entre vidas y entre distintas realidades con los demás seres. No es tan sencillo. Esto es muy humano, esta explicación es muy humana. Por descontado que hay que trabajar con la palabra correcta, la conducta correcta, el pensamiento correcto. Y evidentemente que sí. Y hay que trabajar desde el amor, pero nunca desde la perspectiva del castigo. Esto es muy del karma, es que cae como un peso las promesas no cumplidas. Es un montaje realmente tan del Antiguo Testamento, ¿no? Visto desde esta perspectiva. En la tendencia trabajamos de otra manera, pensando que hay un programa de estudios de vida que tú vienes a desarrollar en bien y en no tan bien. Está la perspectiva del dolor. Las hay que son universales. O sea, envejecer es universal. Nadie rejuvenece cuando nace. No. Es decir, hay una perspectiva general, todo el mundo va a envejecer. Y todo el mundo va a morir también. Es vivir la limitación a través de la enfermedad, la vejez y la muerte. Podríamos hablar de sufrimiento, vamos a hablar de limitación. Es algo que el ser organiza en un plano tan denso como este. El ser decide que la limitación es algo no experimentable en el estado máximo de extensión, en el estado máximo de vibración, es todo ilimitado. Y ilimitado significa que es imposible poner límite a lo ilimitado. La única forma es organizar un escenario de trabajo donde los actores confluyan entre ellos de una manera perfectamente organizada, ahí es donde se manifiestan las tendencias entre ellos, y donde exista la limitación. Y así, como ser ilimitado, me entero de lo que es ser limitado, a través de mi actor o mis actores en distintos planos de realidad. Vale, perfecto. ¿Y tú crees que realmente existe la ley de atracción? Y si tú crees que sí, ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas la ley de atracción? Esto seguramente lo preguntas porque al leer el programa yo hablo de esto un poco. Cuando andas investigando, antes de que llegara la información bien clara, pues vas leyendo distintas teorías. Hay una en psicología que está muy de moda, que es la autoprofecía cumplida, otra es la ley de la atracción y miles de más que han surgido de distintos modos. Todas tienen de fondo otra vez la ley del talión, con el ojo por ojo y diente por diente. Así como siembras vas a recoger, si estás enfermo es porque la causaste tú, si tienes dinero es porque tú eres el que conseguiste generar esa vibración, tal como vibras se van a acercar los demás o las circunstancias. Y bueno, hay una parte que realmente sí funciona, es decir, si se generan determinadas condiciones y una determinada vibración, sí que existe una determinada atracción y es cierto. Lo que no podemos es determinarla.
deberíamos hablar desde la perspectiva de la tendencia. En todo caso, lo que estás haciendo es favorecer, incrementar tus posibilidades. Olvídate de determinar. Si no pertenece a tu programa, difícilmente. Y depende de muchas circunstancias que no son solo las tuyas. Y después esta unilateralidad, yo hago una cosa y obtengo otra, es una perspectiva que huye de la nueva perspectiva que tenemos de que todo es una constelación de causas y efectos. En realidad no hay una sola causa que cause un solo efecto. Esto solamente es en un laboratorio aislado. Fuera, en lo que es el trabajo de campo, esto no existe. Son grandes cantidades de variables que se conjugan entre sí. Esto el ser sí lo puede hacer, pero tú y yo ni en un modelo informático. Es imposible. No, claro. Son muchas circunstancias, son muchos actores, muchas circunstancias en muchos escenarios distintos. Pensar en una sola película y un solo director es una economía mental que entiendo y puede servir para explicar un poco, pero en realidad todos son directores de la misma escena, no en lo humano, sino en lo divino, y todos están conjugados ahí. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, perfecto. ¿Qué sentido tienen las tendencias dolorosas en nuestra vida? Sí, bueno, el mismo que las que no son dolorosas. De una manera o de otra, cuando venimos a la Tierra, contratamos un programa. Es decir, tenemos un programa de estudio que está formado de tendencias en mí y tendencias fuera. El conjunto de tendencias, pues, depende. Unas me dan satisfacción y otras no. En todo caso, todas ellas van a movilizar evolución. Si lo sé hacer bien. Hemos hablado también contigo de lo que era una crisis personal. Sí. Una crisis personal se trataría de la acumulación de tendencias no deseadas que me llevan a mi derrota personal en un momento determinado, hasta que yo consigo rehacerlas y ponerlas bien en un mayor estado de evolución. Hemos dicho que era un motor de cambio. Muy bien, pues las tendencias dolorosas, así como las otras, las que no lo son y son buenas, lo que intentan es movilizar energéticamente el escenario, dentro de mí y fuera de mí. En ese juego en el que empezamos todos, vamos a ver si consigo potenciar las que me vienen bien, son grandes tendencias positivas, satisfactorias, y minorar las que no lo son. Pero, sobre todo, minorar las que tengo yo. Porque las del escenario también influimos, como hemos dicho antes, con la ley de la atracción. También estamos influyendo y también podemos poner energía en eso. Sin embargo, a veces el conjunto de actores no permiten, el conjunto de circunstancias no permiten hacer esos cambios. Tampoco me va a importar mucho, porque como mis cambios dentro han ocurrido, voy a estar muy bien. Sí, no necesitas tanto el cumplimiento del programa. ¿Y por qué decide el ser vivir estas tendencias, tanto sean dolorosas como no? Sí, un poco lo hemos comentado antes. El ser es absolutamente ilimitado. Nosotros no podemos comprender lo que es ser ilimitado. Tampoco podemos comprender lo que es vivir sin espacio, ni sin tiempo. El espacio y el tiempo son unas creaciones. Son creaciones. La materia es una creación en base a vibración. El hecho de que nosotros podamos tener una inteligencia es otra creación también. Se ha utilizado una evolución, pero es así. Se ha generado de esta manera. De alguna manera el ser en sus ganas de evolucionar, de crecer, de expandirse, necesita también experimentar aquello que no es. Ya experimenta lo que es, la ilimitación, la omnipotencia, la omnisapiencia, la omnisciencia. Es fantástico, pero ¿qué sería poder olvidar cosas? Por ejemplo, ¿qué puede representar un descuido? ¿Qué puede representar un mal sentimiento? ¿Qué puede representar tener necesidades? Imagínate que has vivido una eternidad sin experimentar lo que es la necesidad. La necesidad es un concepto muy nuevo para el ser. El ser no sabe lo que es ni la necesidad ni la no necesidad. Y de repente se le ocurre que la absoluta infinitud se puede volver finitud. Ostras, y de repente puedo tener hambre. Genero un cuerpo que tiene hambre, que necesita respirar. Es una creación nueva. Nueva quiere decir para ser, porque la vida en la Tierra es relativamente nueva, no sabemos en otros lugares, ¿no? En otros universos, como hemos hablado antes. Claro, vengo con un organismo, o con lo que sea, a experimentar en un escenario denso.
y me entero de lo que yo no soy. Y encima, que de tener la experiencia de lo limitado, le voy a poner más variables. Por ejemplo, una personalidad. Claro. Y ahora voy a experimentar con sentimientos, cosas fantásticamente nuevas, porque el que lo tiene todo es omni lo que quieras. Claro. Y siendo omni lo que quieras, ahora móntatelo para, pues no sé, sentir cualquier cosa. Es limitado, un sentimiento está circunscrito a algo limitado. Cuando deja de ser sentimiento, es cuando nosotros notamos la expansión, por ejemplo en el amor. Cuando tú puedes notar eso, no se convierte exactamente en un sentimiento, sino que es plenitud, es algo que no sabrías describir, claro. Es lo que más se acerca al propósito divino, ¿no? Por lo tanto, montar escenario, actores y tendencias pertenece a un proyecto de experimentación y de evolución desde lo limitado. ¿Y el ser por qué se proyecta, digamos, en distintas dimensiones? Porque nosotros tenemos esta visión desde la Tierra, y bueno, pues es estupenda, ¿no? Ya has visto que la naturaleza es muy bonita, aunque es un ecosistema devorador en sí. Sí. Es realmente un ecosistema que todo el mundo devora a todo el mundo, pero bueno, pero también tiene su aspecto bello y precioso, etcétera, etcétera. Este es el que ahora en nuestra mente limitada conocemos forzosamente y sabemos que existen otras realidades, llámale universos, o otras vibraciones que no son tan densas como esta. Porque no necesariamente tenemos que evolucionar hacia el amor, que sería el cometido principal en la tierra del ego, en combinación con su ser superior. Conseguir llegar al máximo estado de vibración en el amor sería el máximo acercamiento al conocimiento del ser y el máximo grado de evolución en la tierra. Pero en otros universos esta densidad no es necesaria y se están experimentando otras cosas que no conocemos. Pero sí sabemos, por ejemplo, que en estos otros universos la respiración es el amor, por ejemplo. Es decir, tú aquí si no respiras oxígeno, falleces. Exacto. Bien, quien no respire amor muere en esos universos. El amor se da por supuesto. Si no lo puedes tener, no estás vivo. No estás vivo físicamente, te hablo. En ese entorno físico, que a lo mejor es ectoplasmático, o vete a saber cómo es. Ahí esa sensación, ese sentimiento o esa plenitud se da por supuesto. Es como respirar aquí. Y la evolución va a ser otra cosa. Y no lo sé, si es una cuestión de tipo telepático o de conocimiento de alto nivel, no lo sé, porque te lo explicaría desde mi mente, desde mi mente de aquí, pero sí existen otras realidades con otra idea de evolución completamente diferente. Por eso crea distintos escenarios el ser. Ah, perfecto. ¿Y cómo podemos conocer nosotros nuestras tendencias? Digamos, ¿cuál es tu sistema? Bueno, te cuento el mío, porque conocer, pues a lo largo de la historia ha habido muchas maneras. Yo he intentado buscar un sistema operativo que realmente permita demostrar que una tendencia existe. Y lo hacemos con un cuadro de doble entrada que tú vistes que lo expuse hace unos años y que eso me animó a explicarlo. La cuestión es disponer un relato, el relato de la persona. Lo que hacemos es disgregarlo en distintos hechos que después intentamos comprobar en distintos ámbitos. Si te hablaron de su economía en su familia, por ejemplo, pero luego aparecen los amigos, el trabajo, sus parejas, intentamos ver si esa cuestión de economía que nos explicó una tendencia en lo económico se cumple en los otros ámbitos. Y a lo mejor surgen preguntas que jamás se había preguntado la persona. El método destapa muchísimo las tendencias que nosotros nos figuramos, pero que no son verdaderas. Y entonces nos damos cuenta si son tendencias internas. A lo mejor soy yo el que estoy viendo que eso ocurre, pero realmente no lo puedo comprobar. El método es operativo y dispone de 7 motores. Son motores de trabajo para que la persona no tenga que estar pensando. Voy trasladando el relato, lo voy pasando por un filtro y voy viendo si son verdad o no, y también voy viendo si hay contradicciones, coincidencias o solapamientos. Es un método operativo que al final te da un cuadro sobre el que aplicamos la energía. Perfecto. ¿Y cómo podemos aplicar este sistema en los tratamientos de Reiki a terceras personas? Sí, lo hacemos en base a manifestar la tendencia, es decir, si tú me trajeras ahora tu cuadro completo, yo te diría, vamos a trabajar esta tendencia en ti. Es una tendencia muy buena, perfecto, vamos a hacerlo, la vamos a potenciar. Y lo que hacemos básicamente, explicado así en un minuto, es poner a la persona en situación. Lo que yo quiero es que ahora tu mente esté absolutamente
sumergida en esa tendencia, viviéndola desde el punto de vista emocional, cognitivo, etc. Y en ese momento aplicamos energía en pro o en detrimento. Lo que hacemos es que la energía movilice esa tendencia. Puesto que la energía original colabora siempre con la evolución de la persona, es de entender que cuando queremos aumentar me va a ayudar y cuando queremos disminuir o cambiarla también me va a ayudar. Claro. No tendría sentido lo contrario. Y de hecho lo hemos constatado, lo cual me alegra muchísimo porque tratamientos de 3 años se acortan a año y medio, movilizando todas las tendencias a nivel energético. Evidentemente que hacemos psicodinámica y hacemos muchísimas cosas más. Educamos la mente, hacemos todo. Pero además movemos con energía cada tendencia. Y cada persona, según el procedimiento energético que tenga, aplica sobre esa tendencia su técnica. Yo lo que sí pido siempre es que todo el mundo se ponga en situación para que la mente esté muy activa, el corazón esté muy activo y entonces hacer el enchufe hidroeléctrico, ¿no? Es decir, vamos a poner energía ahí para que esto que te lo pasas mal en 2 días sea en horas, si puede ser. Claro. Para cortar, digamos. Y potenciar. Sí. ¿Podríamos aplicar otro tipo de tratamientos o ejercicios sobre las tendencias? Exacto, es lo que te estaba comentando ahora. Una vez tienes localizada la tendencia, si tu forma de hacer terapia es otra, lo importante es que la persona tiene conciencia, por lo tanto conoce cuáles son las tendencias que le rodean y las que emanan de él mismo. A partir de la conciencia trabajamos de muchas maneras. Incluso para un psicólogo sería como tener la memoria y saber las características de esa personalidad y poderlas mover y congraciar. Para otra persona que trabaje, no sé, desde el punto de vista de la acupuntura, pues sabrá qué meridiano queda afectado por una emoción, qué órganos quedan afectados y va a potenciar o disminuir, sabiendo el cuadro de tendencias. Y puedes aplicar cualquier tratamiento que fortifique aquello que es fantástico y debilite aquello que impide la evolución. Perfecto. ¿Existe alguna contraindicación a la hora de hacerlo? No la conocemos realmente en el... A ver, más que ¿cómo has dicho? Contraindicación, más que contraindicación, lo que hay que tener en cuenta es el interés de la persona. Es decir, esto no es tan universal. Muchas veces te encuentras con personas que tienen interés en conocer causas y en conocer qué ocurre realmente dentro de ellos, por qué están ocurriendo esas cosas fuera. Y yo creo que hay que aprovecharlo para aplicar un método de este tipo. En otras ocasiones son personas más distendidas que simplemente viven y lo que intentan hacer es aumentar su vibración. Pues también es fantástico aumentarles la vibración sin tener que conocer sus tendencias si no quieren. Tiene que haber esa curiosidad. Yo diría que más bien es la recomendación para seguir esa línea que no el hecho de que no se pueda aplicar. Vale. Si la persona tiene interés... Claro, depende del interés de cada uno. Claro. ¿Y cuántas sesiones necesitaría un paciente para notar los cambios, los avances? Esta misma pregunta me la hicieron este sábado en un encuentro. No hay una medida. Normalmente el cuadro suele reunir entre 10 y 20 tendencias, no más. Es raro que sean más. Y yo la experiencia que tengo es que pues mínimo de 2 o 3 veces de tratamiento por tendencia y algunas veces pues 20 o 30 veces. Porque bueno, pues es necesario mucho empuje, no hay una medida. Lo notas enseguida en la persona. Cuando empieza a tener satisfacción y empieza a no repetirse aquello, o incluso repitiéndose, ves que lo encaja de otra manera, con ese índice de satisfacción, comodidad o competencia, sabes que aquello va a ceder y que apenas vamos a hacer más tratamientos. Vale, digamos que no es una X cantidad siempre. No, los tenemos de 2 o 3 veces, es decir, 2 o 3 tratamientos sobre una tendencia y a veces nos ha ocurrido pues más de 20. No hay una medida, todo depende de lo importante que sea la tendencia para la persona, qué peso tiene en ella y también la fortaleza que tiene la propia tendencia. Un poquito, es un pequeño combate de ayuda y también de derribo, ¿no? En el que la fuerza de la tendencia juega mucho. Vale. Muy bien, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones. A ti por venir. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Bien.